en el año 1748, pues viene aquí al Alcázar San Juan Antonio Blas de Nassarre, archivero de la Casa Real de Madrid y bibliotecario mayor del reino. Blas de Nassarre viene aquí a indagar asuntos sobre en sí de la Orden de San Juan, porque Alcázar es la capital de ese priorato, y encontraría ese curioso documento que conservamos aquí. Y ese documento dice lo siguiente: dice que en 9 días del mes de noviembre del año 1558 bautizó el reverendo Alonso Díaz de Pajares, un hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, que le ponen de nombre Miguel, y sus padrinos de pila fueron Melchor de Ortega, Francisco de Almendros y Juan de Quirós, acompañado de las mujeres de los dichos. Cuando Blas de Nassarre encontrara ese curioso documento, en el mismo margen Blas de Nassarre le hace una anotación, como dando fe del mismo documento, y la anotación nos dice: este es el autor de la historia de Don Quijote de la Mancha. Esta es una pila del siglo XVI, pero emblemática es la pila por el suceso, el bautismo que se realiza en esa pila, porque bueno, la suerte que se puede decir que tiene lugar donde estamos, que el archivo parroquial de la Colegiata de Santa María, bueno, pues se conserva prácticamente toda su documentación, desde el siglo XVI hasta la actualidad, por lo cual sabemos la evolución que ha ido teniendo el templo, la Colegiata. Y bueno, pues lo curioso de ese archivo es que se conservan las actas de bautismos del siglo XVI. Donde estamos ahora mismo se puede decir que esto aglutina aquí toda la historia del Alcázar de San Juan. En su origen, aquí donde lo que hay es un templo romano, siglo I, siglo II, en la misma sacristía y cimentaciones romanas, y en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, arreglando el entorno de la Colegiata, empiezan a aparecer bajo su suelo los mosaicos romanos, expuestos en el Museo Municipal Santo Domingo. Pero luego, sobre aquel templo romano, en el siglo VI se levantaría una iglesia ya visigoda. Las 4 primeras columnas que tenemos hacia la cabecera del templo son de época visigoda, del siglo VI. Pero después, cuando pasaría esta zona a dominio islámico, aquí se establecería la mezquita, porque justo al lado de la Colegiata estaría el Alcázar islámico, que luego se convertiría en Palacio de los Priores. Por lo cual, en un lateral podemos ver entre 2 pórticos de 2 capillas restos de yeserías islámicas de época almohade, resto de lo que sería un arco de la mezquita. Pero Alcázar se reconquista a principios del siglo XIII. Esto pasa a dominio de la Orden de San Juan. ¿Y qué hacen los caballeros de la Orden de San Juan con aquella mezquita? Pues la mezquita no la derriba. La mezquita en sí la mantiene en el edificio, pero lo transforman en iglesia románico-mudéjar, como vemos el templo, planta basilical de 3 naves. Se declara parroquia en el año 1226 por el arzobispo de Toledo, Fray Rodrigo Ximénez Rada. Ahora mismo es la parroquia en activo, la más antigua de toda la provincia, diócesis de Ciudad Real y de esta zona de La Mancha. Dentro de 2 años cumplirá 800 años como parroquia. Y ya en el siglo XVI, el Papa Pablo III, a petición de los priores de la Orden de San Juan, este templo lo elevan a la dignidad de ser colegiata. Tendría cabildo de canónigos de San Pedro y San Pablo. Luego el templo va teniendo una evolución, por lo cual hay una capilla gótica, siglo XV, otra renacentista, siglo XVI, la ornamentación y decoración de retablos barrocos, el que más resalta el de la capilla mayor, realizado por Diego Barroso, las pinturas de su hermano Miguel Barroso, pintor de cámara de Felipe II, y la explosión del estilo rococó en el camarín de la Virgen del Rosario, que es todo el suelo y zócalo de cerámica talavera, y todo el camarín está recargado en rocallas y estucos, porque lo que no se conoce, difícil lo podemos valorar. Primero hay que darlo a conocer y una vez que lo has conocido, lo sabremos valorar. Alcázar de San Juan, lógicamente, pues con lo mismo que muchos pueblos de aquí, de este entorno, lo que van a aportar es documentación de los vínculos que hay de Miguel de Cervantes con Alcázar y evidentemente con La Mancha. Y uno de los vínculos más primordiales a todo este tema, ¿cuál es? La novela del Quijote.